Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Día Señor, nos suplica que todo sea creado y se renovará la faz de la tierra. Señor Jesús, que resucitado desde el cielo, nos enviaste el don del Espíritu Santo para que la Iglesia continúe hasta el fin. Te pedimos gozar de sus divinos consuelos y explicaciones, tú que con el Padre vives por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a ti. Siéntense. Bueno, pues ya menguada la asamblea, el Papa Francisco aprobó que todos los sacerdotes podíamos absolver de aborto y de algún pecado reservado no grave, para no entretener al penitente. Así es que ya se igualó todo. Entonces, ¿qué son los ejercicios espirituales? Son las meditaciones de las semanas de San Ignacio. Ahora nosotros vamos a ver la cuarta semana. Pero es triste porque es un salidero, ahorita van a entrar 2, 3, pero no, ahorita que yo venía, casi me tumban el salidero. Y les aseguro que muchos ya no regresan. Pregunto, ¿a qué vinieron? Si los ejercicios espirituales son las meditaciones, son las pláticas, entonces tienen que tomar en cuenta esto. También tomen en cuenta las confesiones, porque en las confesiones a veces se tardan demasiado y no confiesan, no se saben confesar. Padres, que tengo esto, tengo los problemas, como dicen los niños al chilazo, esto y eso. ¿Sí? Entonces, esto se los recomiendo, porque si vinieran a hacer ejercicios, hermanos, aprovechen de hacer ejercicio. Los ejercicios de Ignacio son las meditaciones, y si las meditaciones no las hacen, entonces ¿qué vinieron? Entonces vinieron pues nomás folclóricamente andar ahí por todos lados, se acabó, ¿verdad? Ese es el problema de tantos muy grandes, ¿verdad? Se pierde el espíritu. Como si se tratara de retacar la casa. Yo siempre he creído y tengo autoridad para opinar. Los 43 años que tengo de sacerdote, siempre, antes no daba pláticas, pero siempre veníamos del seminario, luego estuve en San Miguel y ahora aquí, siempre veníamos a confesar y ayudar. Y me sé todo lo de la casa. Me sé las historias de las celadurías, me sé las corrupciones de las celadurías, me sé por ahí los celadores que dejaron recuerdos con patitas, manitas y ojitos. Me sé muchas cosas, ¿verdad? Y son pues la parte humana de la casa. Pero pues no se vale, tenemos que purificar cada vez más las cosas, y de verdad aquí es un encuentro con el Señor. Alguien viene a hacer ejercicios, o sea, no viene a ver qué pasa. Pues bien, les voy a decir, un poquito vamos a hablar de San Ignacio y del Padre Luis Felipe del Faro y de los ejercicios de esta primera meditación o plática. Fue una gracia de Dios Ignacio para la Iglesia. Ignacio se llamaba Íñigo, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el nombre de Ignacio, porque Íñigo es un nombre románico de la época del 1000 y tantos, que se encuentran registros con el nombre de Íñigo, sobre todo en la parte del norte de la parte vasca del norte de España. Y vamos a ver por qué Ignacio iba a escoger ese nombre. En primer lugar, Ignacio va a nacer en 1491. A ver qué pasó en 1492. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué pasó en 1492 en el mundo? América. El descubrimiento de América. Entonces aquí hay un golpe entre el medioevo y el renacimiento.
entre el 400 y el 500, que será el siglo del español, que es el siglo de la conquista, que es el siglo de la evangelización en América y muchas otras cosas muy importantes. San Ignacio nace en 1491. Ignacio escribía como loco, traía su pluma, sus manguillos, traía su portafolito, su pipito para escribir. Iba escribiendo muchas cosas, pero los santos eran modestos. De él, no escribió el día que nació, el año que nació. Se calcula por la esposa aquella del herrero, que fue como una nana, se calcula poco más o menos muy bien, se calcula la edad de su ¿cómo se llama? Se calcula su edad. Nació en 1491, es la fecha más probable. Él no nos la dejó. Escribió como loco y no nos la dejó. Era una costumbre de los santos. Hay santos que poco más o menos los catalogamos así. Ignacio de Loyola va a nacer en Guipúzcoa, al norte de España, en esa recóndita y hermosa tierra que aquí escribo yo en este cuadernillo que hice para el Patrimonio de la Humanidad. Ignacio de Loyola forja su pensamiento y forja su vida en el norte de Italia, de España. En él se decían las palabras del creador de los ejercicios espirituales que inspiraron la fundación de Atotonilco. Ignacio, nacido en Pamplona en 1521 a los 26 años de su edad, cuando se deleitaba en el ejercicio de las armas, con un grande y vano deseo de ganar honra, es alcanzado por una bala de cañón que le hiere especialmente la rodilla izquierda. Fue en Pamplona defendiendo el virreinato de Navarra, dependiente del reino de Castilla, donde es alcanzado por Dios en su convalecencia de 9 meses, donde descubrió aquella fuente cristalina que podía saciar su sed más profunda. Azpeitia, Guipúzcoa, subía la tabla misteriosa con su alma, recogida entre montañas con un claustro verde, ungido por la bruma y el balido de lejanas ovejas, con sus prados extensos de húmedo verdor y pueblos dormidos entre las montañas, había hecho sensible al único Señor de su alma, al que había buscado en el ejercicio de las armas, y luego le pongo yo aquí, y ahora buscaría sirviendo a Dios en el ejercicio de las almas. Cuando cristaliza su vocación, se ordena sacerdote en Venecia. El 24 de julio de 1587 funda la Compañía de Jesús en Roma, la cual es aprobada por el Papa Pablo III en 1540, y en 1548 el Papa mismo, Pablo III, manda que todos los ejercicios espirituales se den en toda la Iglesia. Muchos años después, su sed divina invadirá el fundador de la Casa de Ejercicio de Atotonilco, al padre Luis Felipe Nieves de Alfaro, creando un espacio adecuado para que muchos ejercitantes pudieran ascender a las cumbres de Dios, pero sin olvidar este mundo al que hay que volver para saciar la sed de muchos que sin saberlo buscan el agua viva que emana del costado abierto de Cristo. Esta breve introducción la voy a ampliar un poco. Ignacio de Loyola era de la noble familia de Loyola. Ignacio era de los más chicos, tuvo un hermano sacerdote. Los datos son muy interesantes. Ignacio entró a los 16 años y estaba huérfano de padre y madre, y entra al servicio de Carlos V, cuidando a su hermana, que estaba en la casa de Medina, y también a Juana la Loca, que era la mamá de Carlos V. Él pensaba ser un caballero medieval, dedicando su vida a su amada, como era la vida de los jóvenes en ese siglo,
o eran militares o eran sacerdotes. Ignacio era un soldado y resulta que en la batalla de Pamplona, ahí el Señor hizo un parteaguas en su vida. Ignacio de Loyola es herido por esa bala de cañón y es operado sin anestesia y le acomodan los huesos de la rodilla. Y yo que padecí de las rodillas y tengo las dos rodillas con prótesis, cuando lo operan a uno y abren la rodilla, es tan delicado que le dan a uno antibióticos que lo dejan casi muerto. Porque si tiene una septicemia, la persona se muere. Fíjense ustedes qué interesante. Para mí Ignacio se infectó, porque cuentan los biógrafos que le daban unas calenturas de muerte, lo metían en agua fría para que se le bajara la calentura. Y él le pidió a la Santísima Virgen de Aranzazú que le conservara su vida. Ignacio de Loyola le pide a Nuestra Señora esa gracia, y Ignacio de Loyola va, después de la convalecencia, al santuario de Aranzazú. Yo pienso que ahí Nuestro Señor hizo un milagro. Tenía reservado a San Ignacio para grandes cosas. Ignacio de Loyola se salva de morir de una septicemia, es decir, de un envenenamiento de todo el cuerpo por la situación de la infección de la rodilla. Imagínense con qué higiene, si en los quirófanos actuales llega a haber virus. Una muchacha conocida mía, el día que salió la mató un virus, el día que la dieron de alta, nunca supieron qué virus era. Imagínense. Allí en una mesa improvisada, le cosieron ahí todo mucho, todo fruncido a la rodilla, y se va 9 meses a la Torre de Pamplona a convalecer San Ignacio. A los 16 años que era huérfano, sus papás se llamaron, fíjense qué curioso, Beltrán López, que Beltrán es apellido también, pero Beltrán era nombre, Beltrán López y Marina Sánchez. Esa carrera militar es la que se ve interrumpida por la batalla de Pamplona, cuando en 1521, el mes de mayo, él queda baldado de su rodilla. Le cuida Magdalena, la esposa de su hermano Martín, mujer cristiana y piadosa. Ignacio tenía la chifladura de leer libros de caballería, pero le dijo su hermana, su cuñada, le dijo, a la que le decía hermana, la quería mucho, era la esposa de su hermano mayor, que le fuera a conseguir el libro de Amadís de Gaula, un libro de caballerías que era muy bueno, en el que se inspiró Don Quijote de la Mancha, o sea, Don Miguel Cervantes, para esa novela inmortal que después de la Biblia ha tenido el mayor número de ediciones a todas las lenguas en el mundo. Y le dijo Magdalena, o te tiro la popó y la pipí, o te curo la rodilla, te lavo las vendas, te doy de comer, o me voy a conseguir el libro. ¿Qué hago? Claro que Magdalena le urgía cuidarlo y lo cuidó. ¿Qué hizo Ignacio? Y aquí hay que ver el parteaguas de la vida de Ignacio. Aquel bello rubio que llamaban las chavas el doncel de Arévalo, aquel Ignacio de Loyola, que tenía una gran personalidad, de pronto se mira cojo. ¿Se dan cuenta ustedes? Un gran espadachín que brincaba y caía en el caballo y que ahora está cojo de la rodilla izquierda, y que después él mismo se proclama peregrino solo y a pie, recorre toda España y va a Roma y va a Francia a pie, quedándose en los, ¿cómo se llama? En los
en las ventas, en los lugares que eran como especie de hoteles para pasar la noche. Ignacio de Loyola va a experimentar un desplome en su vida. Se acabó el caballero, se acabó el doncel, se acabó aquel hombre al que él había de cuerpo y alma entregado su vida, y de pronto se encuentra baldado, enfermo, y que tenía que cambiar la vida. Es entonces cuando el Señor toca su corazón. Fíjense ustedes que había unos libros que se llamaban El Año Cristiano. En la biblioteca de mi abuela lo había y me gustaba leerlo. El Año Cristiano eran unos tomos que se venían editando desde el siglo XVI y tenían por fechas, eran varios tomos y tenían del 1 de enero al 31 de diciembre. Y tenían allí biografías de los santos. Ya ven que hay santos, que hay 2 o 3 santos el mismo día, ¿no? Como el Galván, ¿no? Como eran Anselmo, Marcelo y Cucufato. Y los padres eran curiosos porque le ponían al muchacho Cucufato, porque veían la fecha en que había nacido, ¿no? Para ponerle el mejor nombre, ¿no? Parece que un nombre bien chistoso, ¿no? Les tocaron muy buenos. Y el Año Cristiano tenía vidas de santos. De veras, hermanos, ¿cómo entenderemos la estupidez de los protestantes? La riqueza de la iglesia son los santos. Esa es la riqueza de la iglesia. Empezando por María Santísima, personas concretas que siguieron a Jesús y que adquirieron una vida de excelsa santidad. Cada día la iglesia va considerando a los santos. Y los santos son el tesoro de la respuesta a Dios nuestro Señor. Es así como Ignacio se enamora de los santos. Él estaba bien aburrido, no sabía qué hacer. Y como la cuñada no le consiguió el libro que quería, todavía estaba con sus chifladuras de los libros de caballería. Y descubre Ignacio, o Íñigo descubre los santos. ¿Por qué Íñigo se puso Ignacio? Uno de los santos más importantes de la antigüedad es San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía nació en el año 37. ¿En qué año nació su Señor? Pues poco más o menos en el año 1 de la era cristiana. Hay un error de 6 años. Dionisio el Exiguo era un hombre muy fregón, porque dicen unos investigadores de la NASA, decían que para calcular el tiempo de la fundación de Roma para acá y luego del Cristo para acá, la cuenta de los años, dicen que ese Dionisio el Exiguo era un hombre muy fregón, porque podían haberse equivocado por varias razones con 100 años. Calladitos, hermanos, ¿qué les parece? 100 años. Se podían haber equivocado con 100 años. Era tan fregón el Dionisio el Exiguo que se equivocó con 6 años. Entonces, poco más o menos es la equivocación que tenemos. Ignacio de Loyola, entonces, se enamora de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía nació en el año 34 y escuchó la predicación del mismo San Pedro, del mismo San Pablo y del mismo Bernabé. Por eso esos santos que conocieron los apóstoles les llamamos padres apostólicos. Son los padres de la iglesia y son los padres antiguos de la iglesia. En tiempos del emperador Trajano condenan en una gran persecución
a San Ignacio de Antioquía y es echado a las fieras en Roma. Hace un viaje penoso desde Antioquía hasta Roma, a pie, con 7 leopardos, dice San Ignacio de Antioquía, lo cuidaron y lo llevaron hasta Roma a morir, echado a las fieras. Y dijo: soy trigo de Cristo molido por los dientes de las fieras, soy una Eucaristía viva. Ignacio de Loyola se enamora de San Ignacio de Antioquía, y cuando en Montmartre, en París, el 15 de agosto, déjenme ver si existe el dato, el 15 de agosto se va a París, funda la Compañía de Jesús con todos sus compañeros, y allí Ignacio de Loyola se cambia el nombre, todos se cambian el nombre y se hacen jesuitas, y más tarde el Papa aprobará la orden jesuita. Pues bien, en febrero de 1521 sale Ignacio de la Casa Torre y va a pagar la manda a Aranzazú, a ese santuario, porque le había prometido a la Virgen que si le conservaba la vida iría a verla al santuario. Después se va a la montaña de Montserrat y le hacer una larga y detallada confesión de sus pecados, vela sus armas durante toda la noche en oración, y frente a la Virgen deja colgada su espada, baja a Manresa donde vivía y se aparta en una cueva y comienza a escribir los ejercicios espirituales. El amor a Jesús le había motivado a peregrinar hacia Jerusalén, pero hubo muchos problemas. Solo estuvo ahí del 5 al 23 de septiembre de 1523. Quería quedarse para vivir siempre en Tierra Santa, pero no se lo permitió el Señor. Peregrino, como le gustaba llamarse, se regresa a España y va juntando a sus amigos. Peregrino solo y a pie se va a París en 1528, estudia filosofía y teología. Ahí conoce al gran Pedro Fabro, al gran San Francisco Javier, el patrono de las misiones, el que abrió camino a la Iglesia Católica en Oriente. Se junta con otros estudiantes que les da ejercicios, y el 15 de agosto de 1584, fiesta de la Asunción de la Virgen, con el grupo de 7 compañeros se hacen llamar amigos de Jesús o jesuitas, y en la cripta del Monte de los Mártires, Pedro Fabro, que ya era sacerdote, le celebra la Eucaristía. Ese día se consagran a Dios. Ignacio, que padeciera escojera y de dolores de estómago, en 1536 va a restablecerse a su tierra natal. De ahí salió a Venecia. Meses después se encontró con sus compañeros, quisieron ir a Tierra Santa, donde pudieron o querían vivir, pero no pudieron. Después de un año de espera, hicieron en 1587 un tiempo y no pudieron irse allá. Ignacio y sus compañeros deciden ir a Roma a ponerse a las órdenes del Papa Pablo III, quien en ese entonces les confía muchas misiones, les pide que se queden en Roma. En el año de 1588, el Papa aprueba los ejercicios y, 548. Aquí hay 2 bellas coincidencias en la fundación de esta casa. El Papa Pablo III aprobó la Compañía de Jesús en 1540. Este santuario, la primera piedra de lo que hoy es la parroquia, lo pone el padre Alfaro el 3 de mayo de 1740, exactamente en el año centenario de la fundación de la Compañía de Jesús. 640, 740. A los 200 años, el padre Alfaro funda este santuario y casa de ejercicios.
y pone por patrona ¿a quién? ¿A quién? A la Madre Santísima, refugio de pecadores. Con mis amigas historiadoras he investigado, el padre Alfaro jamás hizo una novena ni tiene ninguna referencia a la Virgen de la Luz. El padre Mercadillo, que era muy voluntarioso, y como cuando abrieron en los años 40 la casa, la reabrieron, pusieron a la Virgen de la Luz, pero el padre Alfaro dejó a la Virgen Santísima del refugio de pecadores. Todavía ustedes rezan por ahí una calculatoria que dice Ave María Purísima del Refugio. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la casa de ejercicios, su patrona, como la llama en la novena de Jesús Nazareno, dice que dedica esa novena a la reina, madre y patrona de la casa de ejercicios, que se venera en su retablo en la labor de Atonilco, Guanajuato, María Santísima, refugio de pecadores. Esto conviene que lo sepan. Ni nos vamos a pelear, ni me toca a mí restaurar el patronazgo, porque en última instancia es la misma Santísima Virgen María. Pero es una ignorancia que los ejercitantes no sepan que la verdadera patrona que el padre Alfaro dejó como patrona de la casa de ejercicios es la Virgen Santísima del Refugio. Y el patrono de los celadores, ¿quién es? Jesús No es Nazareno. Jesús Nazareno, él es el patrono de la casa. A ver, los celadores sepan, ¿quién es el patrono de los celadores? Señor de la columna. ¿Quién? Señor de la columna. Señor de la columna, es el patrono de los celaduría. El siglo XVII fue un siglo de mucha devoción a la preciosa sangre. ¿Y por qué es el Señor de la columna el patrono de la preciosa sangre? Porque la primera sangre derramada con violencia del cuerpo de Cristo es la flagelación, ¿sí? Bueno, por eso entonces el patrono de los celadores es el Señor de la columna, y el patrono de la patrona de la casa de ejercicios es la Santísima Virgen del Refugio, y el patrono del santuario es Jesús Nazareno. Pues bien, entonces San Ignacio se queda en Roma. El Papa Pablo III le pide que se quede en Roma y se funda la Compañía de Jesús, y más tarde, en 540, el 27 de septiembre, es aprobada como orden religiosa al servicio de la Iglesia en la misión de promover la fe y salvar las almas, así dice el documento. Por el descubrimiento de América era un tiempo misionero, y por el avance de la reforma protestante, el Papa pide a San Ignacio que le ayude en Europa. Ignacio se queda en Roma, y los siguientes años organiza la Compañía de Jesús, que creció muy rápidamente. Escribió las constituciones para afirmar su espiritualidad. Ignacio fue el superior general, cargo que él no quería, pero todos se lo dieron. Los jesuitas fundadores se dispersaron en las misiones. En 1541, San Francisco Javier salió para no volver jamás a la India, Japón y las costas de China. Muere en el barco por tocar las costas de China, o sea, sin llegar a China. Ignacio muere en Roma el 31 de julio de 1556. El libro de los ejercicios espirituales es un libro pequeño, tiene 370 números, del 1 al 370. Allí se nos puede presentar las anotaciones, meditaciones, contemplaciones, adiciones, reglas, notas y temas. Es un libro muy famoso, conocido y practicado por millones de personas a lo largo de casi 500 años.
pues aunque fue aprobado por el Papa Pablo III en 548, aquí en 1748, el padre Alfaro acaba la nave central del santuario y pone a Jesús Nazareno. Qué feliz coincidencia. 1748. En 1548, Ignacio comienza a dar ejercicios y divide los ejercicios en 4 semanas. Óiganlo bien. ¿En cuánto hace Ignacio los ejercicios? 4 semanas. Y les voy a explicar. Es un mes de ejercicios en silencio. Para que vean. Aquí nunca se ha guardado silencio, ¿verdad? Pues hay Dios nos ayuda. Pero en silencio. Cuando uno hace los dedos a Ignacio, llega y está que ya se muere uno así. Porque no puede uno hablar hasta el día que se va. Pero ¿saben cuál es la experiencia del silencio? Que al tercer día que uno esté en silencio, no quiere ni que le hablen, porque la única manera de hablar es que en la mesa pues piden alguna cosa, o pasan la leche, o pasan ahí lo que sea. Los dedos de San Ignacio nunca fueron pensados masivamente, ni con niños como son aquí las tantas de mujeres, que es un desmadre. ¿Saben cómo fueron pensados? Unas personas adultas, sobre 40 máximo. El director las 4 semanas atiende a todos. Aquí es imposible, sean breves para confesarse, son muchísimos. Padres somos 4, vengo a ayudar. Yo ando medio enfermo, que me volví a lastimar la rodilla. Entonces, ¿cómo la ven? Entonces es muy importante las 4 semanas, porque las 4 semanas son en absoluto silencio. Aquí no pueden ser de 4 semanas, porque si está de la patada para que vengan, no una semana, porque se van el viernes. Entonces, 4 semanas. Primera semana es principio y fundamento. Comienza con una gran meditación del proyecto de Dios y la finalidad de nuestra vida. Se ve el pecado como obstáculo a la salvación y la gracia que sobreabunda en el pecado para salvar del pecado. Toda la primera semana empezamos con pecado y gracia. El sentido del pecado y la misericordia de Cristo con el pecador arrepentido. Segunda semana,